No sé si cuando alguien también nos puede confirmar si presenta también latencias en cuanto al curso o es un caso solo que le está pasando a Juan David. A mí también hay interferencia. Sí, también a mí a veces se va un poco tu voz, Steve. Sí, a mí también me pasa lo mismo. Mientras, porque eso a veces también, digamos, influye y ya reviso igual la conexión.
Disculpen, ¿es mi conexión o se nos fue el profe? No, les decía Nos que fue. les di unos minutos para completar, entonces veo que ya están terminando, pero falta algunas personas. Y también que me confirmen, porfa, si ya me escuchan mejor. En este momento sí más fluido, sí. Listo, entonces les voy a dar 3 minutos más hasta las 8:30 para cerrar, que ya la mayoría veo que terminó, y retomamos entonces la actividad. Pregunta aquí. Buenas noches. Es que como acabo de ingresar, ¿me pueden decir qué están haciendo? Claro que sí, Angie. Yo les compartí un link aquí por el chat. La idea es que tú entres y lo diligencies con la información que estás visualizando en pantalla. Entonces pones tu nombre, profesión y a lo que te dedicas. De pronto también, o de pronto no, sino te agradecería que me escribieras las expectativas del bootcamp y el nivel de experiencia con datos. Entonces, si no tienes experiencia, si tienes un nivel mínimo, ¿no? Yo he manejado SQL, he trabajado con algunos datos en Excel, algunas fórmulas, ¿sí? Entonces ahí está el link para que ingreses y puedas diligenciar esa información. Vale, ¿me podrías pasar el link? Es que no me aparece en el chat. Sí, ya les vuelvo a compartir. Listo. Listo, Juan Carlos. Veo que también acabas de llegar, entonces yo les compartí un link. La idea es que en ese link tú diligencias la información que allí está. Ahí vas a encontrar entonces cuál es tu nombre completo, cuál es tu profesión y en qué área te estás desenvolviendo, si eres estudiante, bueno, a qué te dedicas, para yo tener también una idea de tu perfil. Ahí también vas a encontrar entonces cuál es la experiencia que tienes con datos, un nivel que tú consideres y nada o avanzado, ya sabes mucho, bueno, lo que tú consideres y las expectativas de este bootcamp precisamente para así poder aterrizar las ideas y que de pronto nosotros también estemos alineados en lo que vamos a ver en este curso. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Ya creo que solo faltas tú porque la mayoría ya ha diligenciado. Entonces para que lo hagas ahí en ese link. Creo que hay alguna pregunta. Sí, Daniel, cuéntame. Profe, buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, ahí te escucho. Bueno, no era si uno acá debe marcar asistencia de alguna manera o solo con la conexión ya es suficiente. No, digamos que aquí yo también con la conexión ya evidencio quién asistió, entonces no hay problema. Yo por eso nunca voy a llamar listas porque aquí ya con la conexión yo detecto quién se conectó y quién no. Y como somos varios, digamos que también eso nos consumiría tiempo y la idea es aprovechar este tiempo. Entonces ahí ya sé quién estuvo y quién no. Ok, gracias. Igual lo que mencionaban la vez pasada con el equipo también, con Rosario, bueno, con Julián, las personas que estaban en el primer espacio, las personas o de pronto que no se puedan conectar, pues que se pongan en día con las actividades y le envíen los soportes correspondientes a ellos. Pero pues ahí van a quedar las grabaciones que después se van a colgar también, como les indicaba Julián, para que se puedan adelantar. Listo. Entonces voy aquí a retomar la actividad. Ya de pronto a las personas que les falta afinar algunos detalles, ahí ya tienen el acceso al link para que lo puedan después terminar. Entonces aquí bueno,
Ahí es lo que alcancé a leer, así por encima de lo que vi, porque después ya digamos que yo analizo con más detenimiento esa información. Eh, mm, Leo acá, esperen, miro. Pues sí, efectivamente es un equipo muy diverso. Algunos yo podría pues evidenciar que tienen más cercanía con la parte técnica y muchos no tanto, pero veo algo muy positivo es que hay como iniciativa, hay curiosidad, hay intención de aprender y hay interés de conectar con lo que vamos a ver en el curso, con aplicaciones reales, por supuesto, de la vida real. Y eso es clave porque la ciencia de datos no se construye pues solamente desde la técnica, sino también desde la inquietud, desde la pregunta, y muchas veces una persona que todavía de pronto no tiene bases de programación fuertes, pero tiene muy buenas preguntas, pues digamos que es un insumo bastante importante y entiende muy bien el negocio y el contexto, y ese es como el valor diferencial, porque también, pues, digamos que ahorita tenemos la ventaja que ya los modelos de inteligencia artificial, pues, nos ayudan mucho más con el entendimiento del código o de los modelos matemáticos. Entonces, el componente en el cual, pues, nosotros vamos a de pronto fortalecer, que anteriormente nos tomaba mucho tiempo aprender el código y los modelos matemáticos, entonces ahora nos permite optimizar estas dos ramas principales y poder entender más sobre nuestro negocio para aportar muchísimo valor a lo que nosotros queremos. Entonces, listo, es lo que evidencia así por encima dentro de lo que leí. Y ahora sí, retomando, vamos a ver en este slide qué es realmente la ciencia de datos y por qué hice como ese breve análisis que les acabo de decir, porque pues la idea es que también conectemos con la esencia de lo que es la ciencia de datos. Entonces, una pregunta fundamental y aunque suene muy obvia, es importante detenernos aquí y entender qué es realmente la ciencia de datos, porque es una expresión que se ha vuelto muy popular, todo el mundo la usa, especialmente después de la pandemia del COVID que hubo hace algunos años. Entonces las empresas la mencionan bastante, las vacantes la exigen, los cursos incluso también pues la prometen. En los medios se habla mucho de ella, pero precisamente por eso muchas veces termina siendo una palabra muy inflada, podría incluso decir que difusa, o también podría afirmar que mal entendida. Entonces, quiero que hoy salgamos con una definición mucho más clara y mucho más útil, porque la ciencia de datos en términos sencillos es una disciplina que busca extraer valor a partir de los datos. Pero esta frase, aunque correcta, todavía es muy general. Y la pregunta entonces, en este caso, sería, ¿cómo se extrae valor de los datos? Y aquí parece algo muy importante, y es que los datos por sí solos no valen casi nada. Si no se convierten en un contexto, en un análisis, en interpretación y en una decisión, por supuesto, pues una organización puede tener millones de registros, cientos de tablas, toneladas de información histórica, pero si no sabe formular preguntas, si no sabe limpiar los datos, si no sabe analizarlos o modelarlos o no sabe actuar con base en ellos, entonces la realidad no tiene inteligencia. Ahí vamos a hablar de pronto que tiene no tiene inteligencia, sino más bien una acumulación de información. Entonces, más allá del análisis descriptivo, no siempre se trata de predecir. También podemos describir y diagnosticar, segmentar y optimizar. Esas principalmente, por eso les traje en este slide esta información. Me gusta explicarlo como con una intersección entre grandes dimensiones, y la primera es la dimensión de programación y herramientas. Entonces aquí hablamos de Python, SQL, librerías de procesamiento, manipulación de datos, automatización, trabajo con archivos, entornos y análisis. Otra dimensión ya tiene un enfoque más estadístico y analítico. Entonces aquí entra la capacidad de entender distribuciones, promedios, variabilidad, bueno, digamos que más variables estadísticas que en su momento nosotros veremos también con mucho más detalle en los modelos, y un componente que de pronto aquí me perdonarán algunos expertos, pero me atrevería a decir que es el componente más importante, es tener esa dimensión de negocio, problema.
Y esto es clave porque uno puede saber mucho de herramientas y mucho de estadística, pero si no entiende qué problema está tratando de resolver, entonces su trabajo pierde el foco. Entonces por eso hago mucho énfasis en esta parte y es tener esa dimensión del negocio, porque ya hoy en día, como les comentaba, hay herramientas que nos apoyan en esas dos primeras dimensiones, que es la parte matemática y la parte ya a nivel de programación, y por eso yo les quería transmitir tranquilidad al inicio cuando les empecé a hacer la introducción al curso, porque en realidad el componente que nos va a dar ese valor es la tercera dimensión, conocer del negocio y realmente el problema. Cuando alguien me pregunta en algunos casos qué es ciencia de datos, yo lo reduzco simplemente o en palabras un poco de pronto simples, hacer modelos. Bueno, digamos que sí es hacer modelos, pero a la misma vez yo digo que también es esa capacidad de combinar datos, análisis y contexto para entender todos los fenómenos y apoyar las decisiones. Entonces, por eso es importante hacer distinciones importantes aquí también. No todas las personas que trabajan con datos necesariamente tienen que ser científicas de datos, y ustedes ya lo han evidenciado en sus experiencias personales con seguridad. Y no todo trabajo con datos es ciencia de datos. Hay análisis descriptivo, hay reportería, hay visualización, ingeniería de datos, inteligencia de negocio, analítica avanzada, machine learning, IA, que es muy sonado hoy en día, y más adelante vamos a hablar un poco más de esos componentes que les estoy mencionando, pero hay una idea equivocada y muy frecuente, es creer que la ciencia de datos siempre trata de predecir el futuro, y no necesariamente. Entonces, más datos no siempre es mejor. ¿Qué más les puedo decir aquí respecto a esto? Bueno, vamos ya teniendo como estas nociones principales y resumiendo. Más allá del análisis descriptivo, valor de las preguntas correctas que les mencionaba de la información, y que más datos no siempre es mejor, teniendo en cuenta la calidad, el contexto, cómo los vamos a interpretar y cómo son claves para convertir esos datos en ese entendimiento. Nosotros, conociendo de nuestro negocio, vamos a ir a este siguiente slide. Entonces, ya aquí voy a hacer un énfasis en lo que les mencionaba hace un momento. ¿Qué hace y qué no hace un científico de datos? Puede sonar un poco redundante, pero es importante saberlo, y ustedes ya también, con las expectativas que me describieron en el Drive y con la información que me proporcionaron, también van a relacionarlo si se ajusta esta alineada con lo que ustedes también están esperando del curso. Entonces, vamos a ver qué hace. Entonces, voy a aclarar también un tema que genera muchísima confusión cuando la gente entra a este mundo, y es el de pronto, ahí está, un momento, ya, es el de pronto entender qué se hace al explorar los datos. Creo que me falta algo aquí, ya. Permítanme un momento, por favor. Listo. Entonces, aquí, como ustedes pueden ver en qué hace, nosotros vemos que un científico, o vamos a ver que un científico de datos explora datos, diseña features, o más que features es... eso estará muy relacionado con los modelos y lo vamos a ver más adelante. Entrena modelos y evalúa sus resultados, interpreta los hallazgos, colabora para llevar modelos a producción. Y aquí en esta parte también voy a mencionar algo sobre los roles, porque el mundo de datos es muy grande y hay diferentes profesiones que trabajan con datos, y a veces de pronto nos podríamos confundir, porque una persona escucha términos como analista de datos, científico de datos, ingeniero de datos,
ingeniero de analítica, ingeniero de IA, ¿sí? Y a veces podemos confundirnos y creer que puede ser como lo mismo. O al contrario, piensa que son mundos completamente desconectados y ninguna de las dos visiones es netamente correcta. Sí hay alguna relación, pero no son lo mismo. Entonces voy a hacer una diferenciación clara y práctica para fortalecer estos conceptos claves de qué hace un científico de datos. Entonces, un analista de datos normalmente trabaja mucho con entender qué pasó, qué está pasando. Su trabajo suele estar más asociado con el análisis descriptivo y diagnóstico. Entonces les doy un ejemplo. ¿Cómo se comportaron las ventas? ¿O cómo se distribuyen ciertos indicadores? ¿Qué segmentos presentan determinado patrón? ¿O qué áreas están mostrando mejores o peores resultados? ¿Cómo evoluciona una métrica, por ejemplo? Entonces, el analista puede trabajar bastante con lenguajes de consulta como SQL, usan mucho Power BI o herramientas similares de visualización como Tableau o herramientas incluso también de visualización en la nube, y en algunos casos también Python, que tiene habilitado uno de sus módulos para visualización. Y en realidad hacen muchas tareas de exploración, limpieza, transformación, bueno, visualización. Pero ahora, aterrizándolo con la idea de qué es un científico de datos, aquí es donde aparecen, o empiezan a aparecer muchos mitos más bien. El científico de datos trabaja con análisis más avanzados y en muchos casos con modelos estadísticos o de aprendizaje de máquina. Entonces su foco puede estar en predecir, clasificar, segmentar, detectar, más que el analista de datos. Y ahí ya experimenta con hipótesis y encuentra patrones mucho más complejos en los datos. Esa es como la diferencia. Entonces, por ejemplo, un científico de datos puede trabajar en problemas de predicción de fraude, estimar demanda, clasificar clientes con riesgo de abandono, detectar eventos atípicos, optimizar procesos a partir de modelos. Entonces les estoy hablando de la experiencia, ¿no? En la que yo he tenido la oportunidad de trabajar. Y digamos que hasta ahí eso está bien, pero ahora la parte, o una parte también, un componente muy importante que quiero dejar clarísimo, es qué no hace un científico de datos. Entonces aquí, como ustedes pueden ver, un científico de datos no debería administrar bases de datos operacionales, hacer ETLs complejas. De pronto, para los que desconocen aún este término, ETLs complejas hablamos ya de lo que es extracción, transformación y carga de la data. Entonces, esta parte no debería ser un científico de datos, sino otro profesional en datos. Diseñar arquitectura de los datos. Ahí digamos que ya es más evidente, y un arquitecto de datos es el que se encarga de esta primera fase de todo el ciclo de vida de los datos, ¿no? Optimizar toda la tecnología. Esto en realidad es un trabajo conjunto que se hace con muchos profesionales o con distintos profesionales en el área tecnológica, y un científico de datos no debería ser el responsable de optimizar esa tecnología. Implementar infraestructura completa. Por supuesto, no es la actividad que debería desempeñar un científico de datos. Entonces, un científico de datos no es automáticamente la persona que arregla toda la infraestructura de datos de una empresa, tampoco es quien diseña toda la arquitectura del lavado de datos. Por supuesto que participa, pero no es el principal responsable. Como les mencionaba, aquí tampoco es quien administra los servidores por defecto, son profesionales ya en el mundo del software quienes se encargan de esta actividad. No es quien resuelve cualquier problema de bases de datos operacionales, no es quien construye un pipeline que, por ejemplo, una ETL que ya les mencioné, extracción, transformación y la carga. De extremo a extremo, no necesariamente lo va a hacer un científico de datos. Y tampoco es el encargado natural de todas las integraciones técnicas, porque lo alcancé a leer también en algunas descripciones, que algunas personas de pronto quieren hacer una integración ya como de aplicativos o de fuentes, pero no es precisamente la función de un científico de datos. Entonces, la persona o científico de datos tampoco es el que sabe necesariamente de IA, y por eso mágicamente entonces puede resolver cualquier cosa relacionada con tecnología, automatización, aplicativos, APIs, calidad de los datos, o consultas directamente en links de internet, que es más conocido como scrapping.
¿sí? Entonces es importante aterrizar también y saber qué no hace un científico de datos, porque eso pasa muchísimo en el mercado. Se le cargan al rol del científico de datos expectativas que en realidad corresponden a varios roles diferentes, y es importante que ustedes también lo tengan en cuenta, ¿no? Como argumento, por si en algún momento se enfrentan en una situación muy similar. Listo, vamos a ver entonces el siguiente slide. De pronto aquí, así rápido, como para no tomarme mucho tiempo, voy a hablar también rápidamente de qué es de pronto un ingeniero de datos, que a veces también podría desdibujarse también este rol. Entonces, el ingeniero de datos, hablándolo en palabras simples, es como el quien construye las carreteras, ¿no? Las tuberías o los puentes, sistemas de circulación de datos, y gracias a eso, luego otros perfiles pueden analizarlos, que ya es un científico de datos quien analiza esa información. Hay otros también que son los analistas de negocio o los business intelligence analysts, que muchas veces también se solapan o podría confundirse con el analista de datos, pero él muchas veces está más enfocado en reportería, indicadores, tableros, consumo ejecutivo de información y seguimiento de negocio, a diferencia de un analista de datos. ¿Qué otros profesionales así importantes? Bueno, eso es básicamente, igual yo sé que es mucha información, pero esto les va a quedar como grabación para que después lo puedan consultar en caso tal. Es importante tener en cuenta la estructura de este bootcamp. Entonces, ustedes pues ya dentro del micrositio, la explicación que les dio Julián, pues vieron cómo funcionan estas plataformas, pero ahora que ya tenemos un marco conceptual más claro, quiero hablar un poco y mostrar la estructura del bootcamp para que sepan exactamente cuál es la ruta que vamos a seguir muy a alto nivel. Y esta parte sí me parece importante mencionarla, porque a veces los estudiantes entran a un curso y sienten que cada clase de pronto es una isla, por decirlo así. Entonces ven hoy un tema, la próxima semana otro, luego otro, y no logran conectar el sentido del recorrido. Y cuando eso pasa, pues el aprendizaje se vuelve más frágil. Por eso quiero yo hoy aquí con ustedes ver como este mapa, así a modo general, y vamos a hablar primero dentro de este mapa del módulo 1, que son los fundamentos que ustedes encuentran ahí ya a nivel de detalle dentro del micrositio. En esta parte de los fundamentos, y no por casualidad empieza ahí, hablando de los fundamentos, por supuesto, y es que antes de pronto hablar de código o de hablar de programación, necesitamos entender el terreno. Necesitamos definir conceptos, ordenar expectativas, ubicar herramientas y construir una visión general del campo. Entonces, si alguien entra de una vez a una librería o una sintaxis sin entender el propósito, aprende de forma más mecánica y más débil. De pronto ya algunos tengamos noción de lo que son, pues, de lo que es de pronto programar o el entendimiento del código, pero como les digo, si alguien entra de una vez a una librería, pues de pronto se podría perder, ¿no? Como el propósito real de lo que existe en esos fundamentos. Entonces, por eso esta parte es importante y la recalco bastante, porque la idea no es aprender de forma mecánica y débil, sino entender en esos fundamentos cuál es la esencia y la sintaxis. Después vamos a ver en un siguiente módulo que va a estar relacionado con Python, y aquí empezamos a construir el lenguaje operativo con el que vamos a trabajar. Python es una de las herramientas más importantes del ecosistema de ciencia de datos, porque combina potencia con, bueno, con relativa accesibilidad. Pero quiero decir algo desde ya, y es que aprender Python aquí no es un fin o no es la finalidad también del curso de ciencia de datos, sino que es un medio. ¿Por qué? Porque pronto muchas personas también de otras expectativas dicen, no, yo voy a hacer el duro en Python en este curso de ciencia de datos. Y si bien es una herramienta y vamos a usar algunas de sus librerías o componentes, pues no vamos a verlas todas, porque vamos a ver las que más nosotros necesitamos en el mundo de ciencia de datos. Entonces es un medio y no estamos aprendiendo programación por programar, sino que estamos aprendiendo ese componente de programación para analizar, transformar y trabajar con datos. Entonces también es importante dejarlo muy claro. En el siguiente módulo, que es datos y visualización,
De pronto aquí el curso se vuelve aún más interesante porque ya empezamos a mirar conceptos de bases de datos, empezamos a explorar la información, analizar de manera visual y explorar con algunas herramientas de representación esa información o esos datos, ¿no? Entonces aquí es donde muchas personas empiezan a sentir realmente el poder de los datos porque dejan de ser registros abstractos y comienzan a convertirse en historias o patrones más bien y preguntas incluso de los cuales pues se puede extraer mucha información. Ya en un siguiente módulo que hacemos referencia al aprendizaje automático, aquí vamos a ver fundamentos del aprendizaje de máquina, diferenciar o más bien diferenciando tipos de aprendizaje y entendiendo qué problemas resuelve cada enfoque y trabajando ejercicios prácticos, que es el ideal también de este curso. Aquí también quiero dejar algo muy claro y es que vamos a tratar el aprendizaje de máquina o el machine learning como una familia de métodos con lógica que tiene también sus condiciones y que por supuesto tiene también sus límites. Después, en un siguiente módulo, vamos a ver todo lo que es aprendizaje automático y yo creo que lo puedo relacionar aquí también con un aprendizaje más profundo del lenguaje natural, que es el que ustedes ven ahí o el que está abreviado con el NLP o PLN en su relación en inglés y español, procesamiento del lenguaje natural. Y quiero hablar de esos dos de manera conjunta porque cuando lleguemos a este módulo de aprendizaje, junto con el acompañamiento a esos proyectos y la preparación de entregas finales, pues vamos a tener una visión más moderna de cómo evoluciona el campo y cómo ciertas técnicas más avanzadas entran en juego, especialmente problemas ligados a visión, texto y modelado complejo. Entonces, si quisiera ver esto como una secuencia, que sería algo así. Primero entendemos el territorio. Voy a hacer esta analogía, ¿no? Precisamente porque hay personas que pronto no son tan técnicas aún. Entonces, primero entendemos el territorio, luego aprendemos el lenguaje, después manipulamos y exploramos los datos, más adelante los vamos a modelar y finalmente integramos todo esto en proyectos con un nivel mucho más sofisticado, por decirlo de alguna manera. Y eso tiene una lógica muy importante porque vamos desde lo fundacional a lo avanzado, que es, por supuesto, pues el orden correcto del aprendizaje, pero sin perder conexión con la aplicación. Y también yo quisiera pedirles a todos ustedes el día de hoy que no evalúen este bootcamp clase por clase como si cada sesión tuviera que darles una revelación completa de lo que ustedes van a ver, sino que de pronto lo consideren o evalúen como todo un proceso, porque a veces una clase les va a parecer muy introductoria, que este es el claro ejemplo, que es una clase muy introductoria, pero a veces otras veces va a ser mucho más técnica y a veces una servirá más para ordenar el terreno, otras posteriores pues que de pronto darle más lógica o sentido, y así funciona en realidad el aprendizaje serio. Entonces todo se va revelando en la medida que nosotros vayamos avanzando en el curso. Y esta ruta bien aprovechada les puede dejar una base muy valiosa o bueno, sino más bien esta base no se construye solo asistiendo a la clase, sino se construye atendiendo, preguntando, practicando y conectando conceptos. Nosotros vamos a tener sesiones de 2 horas, de 4 horas en realidad a la semana, pero como este mundo es tan amplio, por eso hay otras herramientas, canales de comunicación, está Discord, los espacios que también les mencionamos la vez pasada para que puedan programar y ahondar mucho más de pronto en lo que ustedes consideren y necesitan. Porque este espacio de 2 horas en formación, digamos que no vamos a tener como el chance de pronto de yo ir con cada uno de ustedes y analizar su caso, de pronto porque alguna herramienta a veces no les funcionó, o de pronto porque los resultados no están siendo los esperados, ¿sí? Pues considerando que somos varios, ¿no? Entonces la idea es de este espacio extraer la mayor cantidad de información y aprovechar también como otros canales de comunicación que como grupo les ofrecemos para que puedan avanzar en todo el conocimiento y aprovechar bien esta ruta de aprendizaje. Listo. Entonces vamos a tener como ese primer acercamiento a los datos. Entonces,
Aquí yo quiero entrar en algo que para mí es crucial y que muchas veces se subestima, y es ese primer acercamiento del que les estoy hablando. Porque la mayoría de las personas cuando piensan en ciencia de datos creen que lo primero es abrir Python. Y no. Muchas veces lo primero no es programar. Lo primero es aprender y mirar, que es lo que les mencionaba previamente. Sí, entonces vamos a mirar y a mirar un conjunto de datos y hacerse preguntas inteligentes, a mirar una tabla, no verla como algo plano, sino como un sistema de información. Vamos a mirar columnas, tipos de variables, posibles relaciones, vacíos, inconsistencias, oportunidades, riesgos, bueno, les estoy mencionando algunos. Y ese primer contacto con los datos es profundamente importante porque ahí empieza la mentalidad analítica. Por eso, en este ejemplo, pues vemos como esos ítems de ID, edad, salario, ciudad, compra, y me quedo repetida compra nuevamente, pero es porque de pronto quise diferenciarla, es más como un requisito que se cumple, a diferencia de simplemente si está o no está, ¿sí? Pero a esto voy, que imaginemos por un momento que una empresa nos entrega un archivo con información de clientes, y esa información, pues, de los clientes puede obtener, por ejemplo, compras, fechas, montos, ciudades, categorías de productos. Y una persona sin información en datos podría abrir este archivo y ver simplemente una gran tabla. Tal vez muchas filas, de pronto muchos nombres de columnas, muchos números. Y yo creo que podría sentir algo como, bueno, pero hay mucha información. O, o algo similar, ¿sí? Pero una persona que empieza a desarrollar criterio en ciencia de datos empieza a ver otra cosa, y es el criterio que tiene también como objetivo nosotros trabajar en este curso. Y es que una persona empieza a preguntarse qué representa cada fila. Cada fila es una compra, por ejemplo. Puede que sí, puede que no. O un cliente, o si es un evento, si es una interacción, si cada columna tiene un significado realmente relevante, o qué variables son numéricas y qué variables son categóricas, que es algo que vamos a ver también en el transcurso del curso, por supuesto, para los que de pronto se preguntan qué es categórico, qué es numérico, si son temporales, si faltan de pronto algunos datos, ¿sí? Si hay duplicados. Son preguntas que realmente como científico de datos nosotros deberíamos hacer. Entonces es importante entender que este ejemplo de preguntas que les estoy dando ya es una forma de pensar como un científico de datos. Entonces todavía no hay un modelo, todavía no hay una línea de código necesariamente, pero ya hay un pensamiento analítico, y eso es importante en una fase inicial como científico de datos. De hecho, uno de los errores más comunes de quien empieza a querer correr directamente a una herramienta es abrir, por ejemplo, un notebook, que es un componente de código de Python, ¿sí? Y carga el archivo, hace comandos, corre funciones, y solo después preguntarse qué estaba haciendo, porque está teniendo un comportamiento muy mecánico. Entonces el orden correcto en realidad es al revés. Primero comprender el problema y el dato, y luego intervenir técnicamente. Ese es el orden correcto. Entonces, cuando ustedes abren un dataset por primera vez, un dataset es un conjunto de datos, hay varias capas de lectura que deben empezar a desarrollar. Entonces, vemos aquí en esta capa, en la parte derecha del slide, lo que es la capa estructural. En esta capa, pues lo importante es entender el tipo y formato de las variables. ¿Qué forma tiene el conjunto de datos, por ejemplo? ¿Cuántas filas? ¿Cuántas columnas tiene? ¿Qué unidad de análisis parece tener? ¿Cuáles son los nombres de las variables? ¿Sí? Entonces, en esta primera capa es importante hacer esa lectura estructural. La segunda capa ya hace referencia a una lectura semántica. ¿Y a qué me refiero con esto? Ahí ya es interpretar el significado de cada columna, es darle sentido, a eso me refiero con semántica. Entonces, ¿qué significa cada variable? ¿La entiendo de verdad o solo creo entenderla por el nombre? Por ejemplo, una columna llamada status no significa nada por sí sola. ¿Status de qué? ¿Del cliente? ¿De una transacción?
del pedido, del proceso, o una columna llamada score. Tampoco significa mucho si no sabemos qué score es, cómo se calcula y qué representa. Entonces, todas esas preguntas es importante hacerlas como científico de datos de manera preliminar en nuestro negocio con el equipo que estemos trabajando, porque eso nos ayuda a crear un contexto y una lectura semántica. Entonces, si se dan cuenta, y aún no hemos usado nada de código, y es importante, o esto hace parte de la formación de científico de datos, allá estamos haciendo ciencia de datos, preguntándonos en cada una de estas etapas este ejemplo de, valga la redundancia, de preguntas. Ya en una tercera capa vamos a hacer la lectura de la calidad. Entonces aquí evaluamos por errores, valores faltantes o los outliers. Cuando hablo de outliers me refiero a valores atípicos que se alejen mucho de la gran mayoría de valores que más adelante los vamos a relacionar con una media en términos estadísticos y que son valores alejados de pronto de esa realidad que no son muy normales. Entonces en ese momento valores atípicos. Sí, Lorena, cuéntame. Profe, qué pena interrumpirte. Pues antes que sigas, cuando yo tengo una duda respecto a las ETL. Cuando yo fui a validar el pensum de Data Analysis, me decía que yo puedo, o sea, comprender el proceso de ETL como es la extracción, transformación y carga. Es decir, que en este bootcamp no voy a ver ese proceso. De hecho, en este bootcamp vamos a ver muchos temas transversales, pero yo les mencionaba que no era la esencia de un científico de datos, porque la esencia de un científico de datos es analizar los modelos. Quien construye realmente una ETL ya es un ingeniero de datos. Hay científicos de datos y analistas de datos que con la experiencia aprenden a construir esas ETLs. Y nosotros como científicos de datos sí debemos identificar y saber qué es una ETL, porque igual todo el tiempo vamos a manejar datos. Entonces sí vamos, por supuesto, a entender a qué hago referencia con la extracción, a qué hago referencia cuando se transforman y en la carga de esos datos. No vamos a ahondar en esta fase de una ETL, pero sí es importante tenerla en cuenta para nuestra formación. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Listo, profe. Sí, respondes a mi pregunta. Listo, Juan Carlos. Cuéntanos. ¿Qué más, profe? Ven y te pregunto algo. ¿Cuál sería la diferencia, pues, técnica como tal entre un analista de datos y un científico de datos como tal? Listo. Esta pregunta es buena porque me sirve para repasar lo que les estaba mencionando hace un momento. Yo por eso voy a volver un poco en los slides acá. Entonces, en este slide yo hablé y de pronto entré más en detalle en lo que era un analista de datos y en lo que hacía un científico de datos. Entonces aquí yo les mencionaba que un analista de datos es esa persona o ese profesional que normalmente pues trabaja mucho con entender el paso a paso o explora esos datos para buscar, interpretar, entender qué está pasando. Entonces, él hace un análisis mucho más descriptivo, hace un diagnóstico. Yo les daba un ejemplo. El ejemplo que les di, les decía, creo que les di cómo se comportaban las ventas, ¿sí? Cómo se distribuyen ciertos indicadores. Él está haciendo una exploración de la data y lo que hace es simplemente ver o explorar, entender cómo se están comportando o qué segmentos representa determinado patrón, qué áreas están mostrando mejores o peores resultados, por ejemplo. Sí, él muestra qué es lo que está contenido dentro de esos datos, cómo evoluciona una métrica en el tiempo. Sí, él explora la información. Y yo les daba también como algunos ejemplos de herramientas con los que un analista de datos también trabaja. Entonces él usa mucho más un lenguaje de consulta que es SQL, y con ese lenguaje de consulta él explora esa data, o incluso también Excel, para entender qué está pasando, y lo lleva a herramientas de visualización. Yo les decía Tableau, Power BI, algunas visualizaciones también en la nube, incluso también Python, pero no al nivel de un científico de datos.
Entonces, esto hace, digamos que en resumen, un analista de datos. Él explora la data para llevarla a un nivel de visualización. Y ya un científico de datos trabaja más en el análisis avanzado. Él sí ya va a analizar esa data, no es solo explorarla y mostrar cómo se está comportando, sino que él genera modelos estadísticos y de aprendizaje de máquina, ya de pronto para enfocarse a hacer predicciones, clasificación, segmentar, detectar anomalías, y está haciendo un análisis mucho más profundo, porque ya es para tomar decisiones y experimenta ya con hipótesis o con patrones más complejos en los datos. Entonces, un científico de datos, yo también les mencionaba, que después él trabajaba con fraude, detección de fraudes, muchas predicciones, eventos atípicos, a partir de modelos matemáticos. Entonces, el análisis es más profundo de él, a diferencia de un analista de datos, que es explorar la data. Si es más claro para ti o aún tienes dudas. No, ahí está bien. Te agradezco. Listo, perfecto. Entonces voy aquí a retomar en donde iba. Listo, les estaba hablando de la calidad. Sí, les estaba hablando de la calidad. Entonces, tener la calidad de los datos pues es muy importante, y hacernos preguntas sobre cómo vamos a evaluar esos errores, esos valores faltantes, los valores atípicos que les mencionaba, que hacen referencia a estos outliers, ¿no? Si hay de pronto también datos nulos, que es como otro ejemplo que también yo identifico aquí en lo que podríamos preguntarnos. Entonces, si se dan cuenta, son fases de mucho, llamémoslo de pronto cuestionamiento o preguntas. Nos hacemos muchas preguntas como científicos de datos. Para así también pues llegar como a evaluar o hacer esa lectura de calidad que se necesita. Y en una cuarta lectura, dentro de esta estructura, vamos a ver ya una lectura analítica, y en este caso, pues digamos que la idea es identificar patrones y relaciones significativas. Podríamos hacernos preguntas como, ¿qué podría responder con esta información que yo estoy analizando? ¿O qué patrones valdría la pena investigar, por ejemplo? ¿Qué relaciones entre variables sería interesante observar? ¿Qué decisiones podría apoyar este conjunto de datos, o qué limitantes o limitaciones tienen esos datos? Todo esto que les estoy diciendo es profundamente importante porque define la diferencia entre manipular datos y entender datos. Otro ejemplo que podría darles así de manera sencilla: entonces supongamos que una empresa dice, quiero predecir qué clientes van a cancelar mi servicio. Perfecto, eso suena muy moderno, suena incluso es interesante o sofisticado, pero antes de correr hacia un modelo, un buen científico de datos sería preguntas como: tenemos el historial de clientes que sí cancelaron y que no cancelaron, esa información está. ¿Desde cuándo tenemos esos registros? Más adelante vamos a ver que el histórico y la granularidad, el nivel de detalle en esa información es muy importante. ¿Qué variables podrían estar relacionadas con la cancelación? ¿O la variable objetiva está bien definida? ¿Qué significa cancelar? Porque pues para unos puede significar algo, pero para otros puede significar otra cosa. Puede significar dejar de pagar, cerrar una cuenta, dejar de usar la plataforma, pasar cierto tiempo de inactividad. Entonces ahí es donde yo digo, nosotros tenemos que conocer muy bien el negocio para fortalecer más este componente que es la estrategia. O si hay sesgos, diferencias en esa muestra, si la data es suficientemente representativa, o qué decisión se va a tomar si el modelo dice que alguien tiene una probabilidad de cancelar. Entonces son etapas de muchas preguntas que con el negocio y con todas las partes interesadas o quienes están involucrados en proyectos, iniciativas, o llámenlo también como ustedes mejor consideren, es importante tener en cuenta para hablar el mismo lenguaje todas las personas. Entonces, aquí nosotros notamos algo muy importante, y es que el verdadero trabajo empieza antes de nosotros empezar a implementar algoritmos matemáticos. Y eso es una gran noticia para ustedes, porque especialmente para quienes hoy vienen menos técnicos, esta primera etapa pues es muy importante. Y
también es importante porque significa que la ciencia de datos no empieza en la sintaxis, empieza en la capacidad de formular bien la situación. Entonces, también es importante entender que no basta con tener curiosidad, sino que esa curiosidad debe volverse más como un método. Y por eso a lo largo del curso vamos a trabajar en esa disciplina mental que es tan importante, es mirar los datos con una estructura. Entonces, cuando ustedes vean una base, automáticamente empiecen de una vez a pensar cuál es la unidad de análisis, cuál es la variable objetivo, si existe alguna, cuál es el objetivo que yo quiero analizar con esa información, qué variables explicativas tengo, o si tienen calidad, qué riesgo de interpretación incorrecta hay. O sea, son muchas, muchas preguntas que como ustedes pueden hacer. Y esa es la estructura. Entonces, de pronto también quiero decir algo que puede parecer muy obvio, pero en la práctica no se cumple tanto, y es más datos no siempre significan mejor análisis, porque si los datos son inconsistentes, incompletos, mal definidos o irrelevantes para la pregunta, acumular más volumen no resuelve el problema, solo lo hace más grande, que es algo muy similar a lo que yo les decía al inicio de la sesión de hoy. Entonces, una buena aproximación a los datos no se deslumbra con el tamaño, sino que se enfoca en la estructura y cómo los vamos a interpretar. Listo. Aquí ya voy a hacer mención a las herramientas que nosotros vamos a usar principalmente en este curso. Y aquí yo hablo de las herramientas, o considero que es importante mencionarlas, porque también es importante aterrizar esas expectativas en cuanto a la tecnología que vamos a usar. Entonces, no es simplemente nombrarlas como si fuera una lista de software, sino que entiendan para qué existe cada una dentro del ecosistema de aprendizaje que vamos a recorrer. La primera, que es la que vamos a empezar a utilizar en este primer módulo de los fundamentos, y es Python como herramienta principal. Aquí conviene detenernos un poco porque Python no es importante solamente porque esté de moda, sea sofisticado, porque sea muy popular, sino porque se convirtió en uno de los lenguajes más versátiles y accesibles para trabajar con datos. ¿Por qué? Porque permite hacer muchas cosas dentro de un mismo entorno, dentro de un mismo ambiente o dentro de un mismo espacio, hablemoslo así, ¿sí? Permite leer archivos, por ejemplo, o transformar datos, automatizar tareas, hacer análisis, crear visualizaciones, implementar modelos de aprendizaje de máquina, incluso trabajar con APIs o incluso conectarse con otros sistemas. Entonces, no es solo un lenguaje, sino que es una plataforma de trabajo extremadamente flexible y robusta. Por eso es la herramienta que nosotros vamos a trabajar. Entonces, quiero insistir en algo, y es que en este bootcamp Python lo vamos a aprender como de pronto se aprende una programación genérica. De pronto no lo vamos a abordar como si el objetivo fuera volvernos desarrolladores de software, porque no es el foco del curso. Lo vamos a aprender como lenguaje de análisis, porque Python, como les menciono, es muy robusto, tiene muchas librerías, componentes, pero nosotros vamos a darle foco a los que se relacionan con la ciencia de datos. Y eso en realidad pues cambia mucho el enfoque, porque pues muchas veces, como les digo, pues una cosa es utilizar Python para desarrollo de software, otra para ciencia de datos. Nos interesan las variables, sí, que vayamos a manejar, los tipos de datos, por supuesto que nos interesan, las listas, las estructuras, todas las funciones, todo esto nos interesa, pero todo eso lo vamos a ver conectado más bien con el trabajo y la información que vamos a manejar. Entonces, queremos que este lenguaje no sirva para manipular datos, sino para estudiar una sintaxis en el vacío. Después, espera, así de Calin si pueden dar cuenta, en este slide a la derecha, pues yo les hablo sobre unas librerías. De tantas librerías que ustedes ven en Python, estas son las fundamentales y se las estoy dando con anticipación para que en el momento que tengan chance a salir de este curso, de pronto las puedan explorar en algún momento. Para un científico de datos, estas librerías son importantes, o componentes, para de pronto a los que se preguntan, ¿pero qué es una librería? Es un componente, de pronto es una funcionalidad que tiene Python para analizar datos y por supuesto para extraer esa información.
Entonces, Pandas es una de las piezas más importantes del trabajo analítico con Python. Tanto un analista de datos como un científico de datos, o para un analista, un científico de datos, es fundamental esta librería, conocerla y manejarla muy bien. Si Python es el idioma, Pandas es una de las herramientas que más se usa para hablar ese idioma, por decirlo así, en el mundo de los datos. Pandas nos permite cargar datasets o conjuntos de datos para filtrar filas, seleccionar columnas, transformar información, agrupar, resumir, limpiar, combinar tablas y explorar estructuras en datos en formato tabular, que estén en tablas. Entonces, por eso es importante explorar muy a fondo y entender muy bien esta librería o este componente de Python. También quiero decirles algo muy importante, y es que si ustedes llegan a dominar bien Pandas, habrán dado un paso enorme en su capacidad de trabajar con datos, porque Pandas se empieza a pues digamos que a nivel operativo de analítica es muy importante. También vemos NumPy, algunos lo dicen NumPy, pero digamos que yo lo conozco más como NumPy. Esta librería o este componente de Python es mucho más poderoso para trabajo numérico y para hacer arreglos. Entonces, en algunos momentos no se siente tan visible o sí, como a nivel de visualización, como de pronto Pandas, pero es una base fundamental en el ecosistema científico de Python y tiene muchas herramientas que también vamos a ir explorando más adelante. A nivel de visualización, hay librerías también en Python que vamos a ver, como son Matplotlib o Seaborn. Bueno, esos son los que se me vienen ahorita a la mente. Y ahí ya vamos a ver como tal, digamos que muchas veces las herramientas de visualización como Power BI, pues digamos que nos dan el chance de poder ver pues no solo de poder ver, sino de interpretar los datos de manera visual, pero con estas librerías que yo me estoy mencionando, o esos componentes de Python que les estoy mencionando, también podemos hacer esa observabilidad también a nivel de visualización y ver cómo se interpreta y cómo se comunica. Entonces, a veces una tabla tiene cientos de números, pero un gráfico bien hecho con estas librerías revela un patrón en segundos. Una relación, una tendencia, una concentración o de pronto una anomalía. Entonces, la visualización no es decoración, es parte del razonamiento analítico y por eso también vamos a ver estas librerías que no las incluye ahí, pero pues las vamos a ver también. Aquí en esta librería les pongo Pandas y NumPy porque son las primeras que vamos a ver y, como les digo, son un componente fundamental para un analista de datos, un científico de datos. De pronto, hablando así un poco más sobre las bases de datos y ya como en este contexto de pensamiento relacional y la lógica de consulta, pues también estas herramientas se vuelven muy importantes, ¿no? Para consultar, porque en el mundo de los datos no siempre llegan a un Excel. Y es dependiendo del negocio, y no está mal si llega a un Excel. De pronto hay negocios que son pequeños y les funciona mejor un Excel, pero hay negocios muy grandes, manejan un volumen importante de datos y es necesario ya llevarlos a la nube o hacer una migración de pronto a otra plataforma, ¿sí? Entonces muchas veces vienen sistemas en tablas, en estructuras separadas y hay que saber cómo pensarlos, cómo conectarlos y cómo consumirlos. Además, vamos a ver en cierto momento también una parte de visualización en Power BI, pero existen múltiples herramientas de visualización, solo que digamos que es la herramienta que tenemos para el curso ya a nivel de visualización, pero Power BI también es una herramienta muy, muy robusta. Entonces la invitación ya en su debido momento, cuando tengamos la oportunidad de verla, es que la exploren, la analicen y logren ahondar mucho más para las personas que les gusta como esta parte de la visualización. Entonces, esta herramienta es muy potente para visualizar y consumir información, especialmente en contextos empresariales. Y eso es valioso porque les muestra el trabajo con datos y no solo como científicos de datos, pues es importante también considerar esta herramienta. Muchas veces hay que llevar ese análisis a usuarios de negocio, a líderes, a gerencia, a operaciones, y pues nosotros no le vamos a mostrar nuestro Python. Entonces es importante tener una herramienta de visualización para que ellos, ya en su propio lenguaje, o sea mucho más amigable para ellos y entiendan
esta visualización. Y ahí la visualización ejecuta o representa un papel importante y hay un componente más bien importante dentro de la visualización que lo llamamos es el storytelling. El storytelling es como el arte de contar historias con los datos. Entonces, por eso, digamos que para este componente vamos a manejar esta herramienta. Ya cuando lleguemos a Machine Learning, hay otras librerías en Python que también vamos a manejar, tampoco las incluyo acá, pero en su debido momento les enlistaré. Un ejemplo, el de Matplotlib que les mencioné, o de pronto incluso el mismo NumPy lo vamos a trabajar. Entonces, digamos que es la idea que ustedes se lleven y en su momento también puedan explorar mucho estas librerías y entender que es una librería, ¿no? Andar más en ese concepto, en ese componente de Python. Es importante también resaltar que van a ganar con este bootcamp. Entonces, aquí yo les hablo un poco realmente de lo que pueden ganar con este proceso, porque es importante que vean que este bootcamp no es únicamente una secuencia de clases, sino una inversión en capacidades. Entonces, al finalizar el recorrido, pues considerando que van a estar súper comprometidos y habrán desarrollado muchas habilidades muy valiosas, pues van a poder leer conjuntos de datos o dataset con mucho más criterio de acuerdo por ejemplo, este tipo de preguntas que yo les planteaba hace un momento. Van a poder entender mejor la estructura de la información o van a poder usar Python para tareas de análisis, van a poder manipular datos tabulares con herramientas reales del mercado, van a poder explorar información y encontrar patrones dentro de esa información, van a poder visualizar esos resultados de forma mucho más clara, porque a veces pasa que no es muy evidente, van a entender una introducción sólida al aprendizaje de máquina o al machine learning y una exposición inicial a temas más avanzados como el deep learning y el procesamiento del lenguaje natural, que en su momento también veremos qué significa cada uno de ellos. Pero sobre todo van a poder conectar mejor los datos con preguntas reales. Entonces, este bootcamp puede ayudar a desarrollar una nueva manera de pensar. Entonces, una manera mucho más rigurosa y estructurada, basada en evidencias, más crítica frente a la información, más consciente de que un dato no habla solo y que todo análisis necesita contexto. Eso en el fondo es una de las cosas más poderosas porque una persona puede manipular datos, pero otra cosa ya es interpretarlos. Eso ya un contexto mucho más poderoso. Porque incluso si alguno de ustedes mañana no se dedica formalmente a ser científico de datos, esta forma de pensar le sirve igual, porque le sirve para tomar decisiones, analizar problemas, cuestionar supuestos, construir argumentos con más fundamento y para entender mejor un mundo que cada vez pues está mediado por información. Entonces sí, aquí aprenderemos esas herramientas, sí, y veremos también conceptos técnicos que de pronto es importante también considerar. Habrá ejercicios también prácticos, ya les mencionaba a Julián que habrá un proyecto final, entonces es importante no perder de vista todos estos conceptos que les estoy dando en este espacio. Aquí ya voy a hablar un poco más de las expectativas y reglas de juego, y yo lo llamo aquí también como un cierre inspirador también, como para alimentar esa motivación con la que veo que ustedes están llegando. Y de pronto, la primera expectativa es que este proceso requiere participación. Entonces no basta solo con conectarnos y asistir, sino aprender también de los datos, ¿no? Involucrarnos en todos los espacios, en los canales de comunicación que yo les mencionaba también hace un momento. Preguntar, por supuesto, pues, en estos mismos canales, apoyarnos en lo que yo les decía, en herramientas de IA, que ahorita las herramientas de IA son mucho más robustas a nivel de código y nos entregan con más precisión a nivel de código, nos podemos apoyar, llámese un ChatGPT, llámese un Copilot o Gemini, el que ustedes tengan al alcance. Entonces es importante también apoyarnos en estas herramientas, es una ventaja con la que contamos hoy en día. Entonces es importante obviamente considerar que vale la pena también equivocarse y volver a intentar hacer conexiones porque pasa mucho, sobre todo en la etapa de aprendizaje.
Y bueno, ya ustedes, ya como les dije previamente, pues tienen los diferentes canales para poder preguntar, o incluso en el Discord hay problemas que a otras personas ya han tenido, han logrado solucionar. Entonces a través de esos canales se socializan esos problemas y podemos encontrar solución, ¿no? De pronto muchos problemas son como a nivel de conexiones o bueno, etcétera. Otra expectativa es que no todo les va a salir perfecto desde el principio. Y eso también es normal y no está mal. De hecho, es parte normal del proceso, y lo importante no es entender todo al instante, como les mencionaba también, sino no abandonar el hilo del aprendizaje. Es lo más importante. Otra de las expectativas es mantener de pronto una mentalidad abierta, porque a veces un tema que hoy parece muy abstracto cobra sentido 2 o 3 clases después, que era lo que yo les mencionaba hace un momento. Entonces, es importante como considerar que todo es secuencial, y de pronto en el momento de ya unir toda esa información o de ya analizar o darle más sentido, más bien en la medida que avance el curso, pues ya vamos a entender mucho mejor. Entonces no descarten algo demasiado rápido, solo porque en el primer contacto de pronto no les resultó intuitivo. Y de pronto otra expectativa que yo mencionaría es que aprovechen la diversidad del grupo. Por ejemplo, en Discord, ahí pueden socializar diferentes casos que a ustedes les haya pasado en su negocio, en el ambiente o en los entornos en los cuales estén trabajando o colaborando. Eso es súper importante, porque ahí se aprovecha, al ser un grupo tan diverso, pues se aprovecha la diversidad de conocimiento. Y por eso es importante contar también con esta participación en esos canales. Entonces, si alguien entiende algo bien, puede aportar. Si alguien viene o sabe mucho de algún negocio, puede traer también preguntas muy valiosas. O si alguien viene de lo técnico, puede ayudar a traducir también ciertas lógicas. Entonces, aprender con otros también acelera muchísimo, y los invito también a que utilicen también precisamente esos canales. También de aquí en este espacio les podría decir que, pues, que en la ciencia de datos no es solo aprender como esas herramientas modernas, no solo es subirse a una tendencia que actualmente está en el mercado, tampoco es solo poder poner una palabra atractiva de pronto en nuestra hoja de vida, sino que también la ciencia de datos, cuando se aprende bien, por supuesto, transforma la manera que uno observa la realidad, y es uno de los objetivos del curso. Entonces uno no deja de ver fenómenos aislados, o bueno, uno en realidad sí deja de ver fenómenos aislados y empieza a ver ya patrones de comportamiento. Deja de aceptar afirmaciones sin evidencia y empieza a pedir datos. O deja de quedarse en lo que de pronto yo creo que puede ser o en la intuición, y empieza más bien a buscar validez en ese dato. Y asimismo, pues deja de mirar la información como ruido, empieza a verla, eh, o empieza a verla más bien como una fuente de entendimiento. Es el valor y la importancia que queremos que ocurra en este curso. Entonces, en las próximas clases iremos entrando en materia cada vez más concreta, cada vez más técnica y cada vez más aplicada, pero era fundamental construir esa base conceptual y incluso emocional y pedagógica, porque cuando uno entiende el sentido del viaje, recorre mucho mejor el camino. Entonces, en este siguiente espacio, y ya para finalizar, y antes de, por supuesto, tener un espacio de preguntas, tenemos aquí, en realidad no son 20, sino 18, me faltó corregir este slide, preguntas de lo que nosotros vimos hoy. Entonces, yo aquí les tengo preparado, ya les déjenme compartirles. Una actividad para hacerlo de pronto más dinámico. Ya les comparto pantalla. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí yo tengo una ruleta con los nombres de cada uno de ustedes. En esas 18 preguntas, aquí digamos que ya se las voy poniendo también en el chat para que las puedan leer.
y también se las voy a ir mencionando en la medida que salgan. Yo, lo que me arroja esta ruleta, a esa persona, entonces le voy a preguntar. ¿Listo? Esa es la actividad. Y son preguntas de lo que nosotros vimos hoy a nivel de concepto. Entonces vamos a ver cómo nos va con esta actividad, a ver qué tan atentos estuvieron y asimismo, pues de pronto si nos descachamos con alguna pregunta, pues asimismo reforzar. Entonces vamos a empezar con esta ruleta. Listo. La primera pregunta va a ser para Juan Sebastián Mejía. No sé si Juan Sebastián está aquí. Creo que sí, yo hace un momento lo vi. Y esa primera pregunta, Sebastián, es la siguiente. En esa lista dice, ¿qué es la ciencia de datos en términos simples? Entonces, cuéntanos qué es la ciencia de datos en términos simples. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Profe, como ciencia de datos entiendo aquella que estudia y entiende de una manera más general y que el tema de qué, de pues datos, valga la redundancia, con el hecho de no ser tan directo o muy simple para encontrar solución a diferentes cosas, pues es lo que entiendo. Perfecto. Entonces, digamos que complementando tu respuesta, cuando hablamos de pronto no términos tan simples, hago el énfasis en que un analista de datos se encarga de explorar mucho más la data y de pronto llevar un nivel de visualización, ver cómo se está comportando cierta información o ciertos datos, y ya el científico de datos va más allá porque hace un análisis mucho más exhaustivo para entender esos patrones y, y transformar esos datos en conocimiento útil para tomar decisiones. Entonces, digamos que es complementando tu respuesta, pero sí, ahí está bien, de acuerdo a todo lo que vimos hoy de ciencia de datos. Listo, muchas gracias. Entonces, vamos a girar otra vez la ruleta. Entonces, Yesli Daniela López, la pregunta para ti es la siguiente. ¿Cuáles son los 3 pilares principales de la ciencia de datos? Bueno, creo que no está, entonces vamos a girar la ruleta nuevamente. Wendy Parra, la pregunta es la misma. ¿Cuáles son los 3 pilares principales de la ciencia de datos? Hola, profe, buenas noches. Bueno, entiendo que es que el análisis de datos es que va más allá del análisis descriptivo, que tiene valor las preguntas correctas y que tener muchos datos pues no siempre va a ser como la mejor opción. No sé si esté en lo correcto. Si estás bien, y voy a complementar también tu respuesta. Y está muy relacionada, de hecho, con la pregunta anterior, porque como lo veíamos anteriormente, pues el científico de datos va a ir más allá de pronto de la exploración de los datos y va a hacer un análisis mucho más profundo. Pero además de eso, va a tener como 3 pilares fundamentales, lo que es la programación, que es lo que veníamos hablando en la sesión de hoy, el análisis matemático o estadístico y conocimiento del negocio, que era lo que yo les decía que es importante o incluso mucho más importante
de pronto que los otros dos. ¿Y por qué? Entonces ahí retomo y resumo. Yo les decía que este tercer pilar del conocimiento del negocio es mucho más importante porque hoy en día tenemos la ventaja que hay herramientas de IA o de programación, bueno, que nos ayudan a entender mucho más el código o los modelos matemáticos. Pero el negocio, si solo nosotros lo conocemos, solo nosotros vamos a entender y hacernos estos ejemplos de preguntas que yo les mencionaba hace un momento para darle valor a esa ciencia de datos, ese análisis. Entonces, en resumen, los tres pilares hacen referencia a la programación, al análisis matemático estadístico y al conocimiento del negocio. ¿Listo? Esos son los tres pilares. Muchísimas gracias por tu participación. Entonces aquí ya Wendy sale de la ruleta. Vamos a girarla nuevamente. Luis Fernando, él también lo vi ahorita, hace un momento. La tercera pregunta es la siguiente. ¿Por qué los datos por sí solos no generan valor? Luis, ¿nos escuchas? Hola, profe, qué pena. ¿Me repites la pregunta? Sí, tranquilo, no hay problema. Entonces te decía que la pregunta es, ¿por qué los datos por sí solos no generan valor? Porque los datos por sí solos, ¿qué? Perdón. No generan valor. Porque primero tienes que darle tú un sentido a lo que estás analizando. No puedes simplemente tener tus datos y decir, no, pues esto significa algo sin tú saber qué es lo que estás buscando en ellos. Perfecto. La respuesta es correcta, es lo que nosotros vimos. Los datos no generan valor porque necesitan darle contexto, un análisis, interpretarlo para convertirlos en decisiones. Entonces, esa es la respuesta correcta. Muchísimas gracias. Vamos entonces con una cuarta pregunta. Listo. La siguiente pregunta es para Juan Diego y es, ¿cuál es la diferencia principal entre un analista de datos y un científico de datos? Esa está fácil porque la repetimos varias veces. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. El analista de datos se enfoca como principalmente en, en limpieza, visualización, un trabajo como más de explorar los datos y menos de tomar decisiones. Es más como dar conclusiones de los datos. Y el científico de datos es el que se centra como en desarrollar modelos descriptivos, en tomar decisiones en base a esos datos y es más como orientado a lo que no los datos nos brindan, sino en lo que se pueden transformar. Perfecto. Entonces, ahí, resumiendo, el analista de datos describe y explora esos datos y el científico de datos va más allá porque ya construye modelos y hace un análisis mucho más exhaustivo y avanzado de esos datos. Entonces, la respuesta ahí también es correcta. Muchísimas gracias. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Listo, Ángela. Entonces, cuéntanos, ¿qué rol se encarga de construir la infraestructura de datos? Ahí de pronto te va a ayudar un poco. Nosotros hablamos de analista de datos, de científico de datos, pero yo también les mencionaba otros roles, como por ejemplo el ingeniero de datos, ¿sí? Entonces,
esa también está fácil. ¿Qué rol se encarga de construir esta infraestructura de datos? Y de pronto sí te preguntaría por qué consideras que este rol que tú vayas a mencionar se encarga de construir esta infraestructura. Y yo al final complemento de acuerdo a lo que tú menciones. Mm, de pronto, yo creo que pues pensaría que el ingeniero de datos es el que se encarga de construir toda esta parte. Sí, ahí está perfecto. ¿Y por qué el ingeniero de datos? No sabría, no sabría explicarlo. Listo, no hay ningún problema. Entonces, efectivamente, el ingeniero de datos es el que se encarga de construir la infraestructura de datos, porque yo les hablaba, él estaba como una analogía entre construir como las carreteras y como tal los puentes de comunicación para que viajaran esos datos, y ya los analistas y los científicos de datos recibíamos esa información cuando ya pasaban como por esas tuberías, esas carreteras, esos puentes, y manipulábamos esa información, ya sea para explorarla y entenderla o organizarla como una lista de datos, o para hacer un análisis más profundo, detallado, exhaustivo y avanzado como un científico de datos. ¿Sí? Entonces ya nosotros, como analistas y científicos de datos, lo que hacemos es consumir esa data. Entonces es por eso que el rol que se encarga de construir la infraestructura de datos es el ingeniero de datos. Listo, Ángela, muchas gracias. Entonces vamos con la siguiente pregunta. Bueno, la pregunta para Valeria es la siguiente. ¿Qué es lo primero que debe hacer un científico de datos al recibir un dataset? Buenas noches, pues tengo entendido que se debe hacer todo lo que es la limpieza de los datos, o sea, saber si hay espacios vacíos, si todos, o sea, si todos los datos de una columna, no sé, si es la ciudad, que estén llenos de la misma manera y no con abreviaciones o la palabra completa. Eso sería pues como lo primero. Pues Este como paso que estás entender como la mencionando, estructura, entender como qué es lo que me llegó, qué tengo en cada columna, qué es cada fila y saber pues ya si hay filas vacías y eso. listo. Esta parte final es lo que en realidad hace o lo que de pronto un científico de datos al recibir ese conjunto de datos, es el que mencionaste, es entender esa estructura y qué significado yo le doy. Para después en una fase posterior sí entrar como en ese análisis que estás mencionando, que es importante, pero antes es entender esos datos y por eso hacíamos varias preguntas para interpretarlos y entenderlos. Muy bien, esa es la respuesta, entonces muchas gracias por tu participación. Vamos con la siguiente. Listo, la pregunta aquí es para Katherine, pero creo que ya no está. O no sé, Katherine Bolaños, confírmame si estás por ahí. Sí, yo creo que no está, yo no la he visto. Listo, entonces nuevamente giramos la ronda. La siguiente pregunta sería para ti, Numa. Entonces, ¿qué representa normalmente una fila en un dataset? O en un conjunto de datos. ¿Qué representa normalmente una fila? Esta pregunta yo creo que es más como para ti, ¿qué es? O sea, ¿qué representa? Sí.
Entonces, entiendo que en un dataset están las observaciones y están las variables. Normalmente las variables son las columnas y las observaciones son todos los datos que tiene ese dataset. Entonces, son más o menos lo que entiendo. Perfecto. Ahí la respuesta está correcta, es una observación o registro en la fila y efectivamente la variable la vemos en la columna, que de hecho esa es la siguiente pregunta, si no estoy mal. Entonces, sí, la siguiente pregunta es ¿qué representa una columna? Y allá me estás contestando que sería una variable. ¿Listo? Entonces me voy a saltar esa pregunta. Aquí respondiste las dos. Muchas gracias. Y vamos entonces con la siguiente. Perfecto. La pregunta para ti, José, es la siguiente. ¿Qué busca la lectura estructural de un dataset o de un conjunto de datos? No sé, profe. No entiendo la pregunta que busca la estructura estructural. Vale, perfecto. Nosotros veíamos una estructura hace un momento en los slides. En esas estructuras, pues nosotros lo que hacíamos era interpretar o analizar esa información. Eso va a quedar igual en los slides, no hay problema, porque pues digamos que esto sí ya es, mucho más avanzado. Pero es lo que está diciendo Mallory, que es entender esas variables. Es básicamente eso. Entender el formato, los tipos de variables y estructura de los datos. Pero como te digo, o sea, no hay problema. Después tú puedes consultar los slides, la información y ahí la vas a encontrar. ¿Listo? Solo como para reforzar. Eso es lo que busca la lectura estructural de un conjunto de datos. ¿Listo? Entonces, Listo, profe. Gracias. listo. Entonces vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta para Juan es la siguiente. ¿Qué busca la lectura semántica? De la estructura de datos, ¿sí? Nosotros veíamos diferentes lecturas. Una era la estructural y otra era la semántica. Entonces esa es la pregunta. O de pronto, si no recuerdas para ti, entonces, ¿qué sería la lectura semántica o qué busca la lectura semántica? Es más como, o sea, yo lo que entiendo es que la lectura semántica va más atada al objetivo del porqué de los datos o al objetivo que queremos encontrar con los datos. Por ejemplo, pues nos ponen como objetivo, no sé, revisar qué pasó con las ventas. Entonces, la lectura semántica tiene que ir, es como el enfoque o la historia que se tiene que contar a partir de ese objetivo. Digamos que en parte de tu respuesta es, digamos que sí está bien, porque sí es como uno de los objetivos principales para entender esa variable, pero además de eso es interpretar qué significa esa variable o cada variable dentro de ese conjunto de variables. Y a lo que me refiero es darle más contexto, a eso me refiero con semántica, darle un significado. Exacto, Juan Carlos, porque con ese significado, pues nosotros vamos a entender mejor de qué me está hablando esa variable. A eso me refiero con lecturas semánticas y darle un contexto. Igual, yo sé que esos conceptos a veces resultan un poco más abstractos, pero en la medida que vayamos avanzando, o sea, los vamos a asimilar mucho más fácil, de manera prácticamente orgánica, entonces no hay ningún problema. Listo. Listo. Entonces vamos con la siguiente. Listo, Juan Carlos. La pregunta está fácil porque es, ¿qué espera, o bueno, qué se espera de los estudiantes en este bootcamp?
No, profe, de que se vayan todos y la plática de quede ahí. No, mentiras. No, entender, aprender la verdad todo lo que este bootcamp ofrece y usarlo para el propósito de cada uno. O sea, cada uno si es para cambiar su enfoque laboral, que es en mi caso, afianzar, aumentar pues cualquier otro, pues sería eso nomás, sí señor. Listo, muy bien. Digamos que en esta pregunta cabe responder bastantes cosas además de lo que dijiste, porque hablamos de la participación activa, de la práctica, de la curiosidad, de la motivación, bueno, entonces digamos que todo lo que mencionaste, más lo que estoy mencionando también, hace parte de lo que se espera de todos ustedes en este curso. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu respuesta. Entonces vamos con la siguiente. Laura, la pregunta es la siguiente. ¿Qué busca la lectura analítica? Que es otro tipo de lecturas que también vimos. O si no recuerdas, para ti, ¿qué es la lectura analítica? Hola, buenas noches, profe. Buenas noches, Laura. Eh, Considero que sería tratar de comprender estructuralmente los valores, los datos. Sí, le falta algo más. De pronto yo complementaría que también busca, listo, sin valor, identificar patrones o relaciones. Es básicamente. En esta fase, pues nosotros hablábamos que pues ya nosotros en una de las fases le habíamos dado como un significado, un contexto, pero cuando ya hacemos una lectura analítica, ya hablamos más hacia esos patrones o analizamos ese comportamiento dentro de ellos, hacemos relaciones entre los datos, empezamos a hacer muchas preguntas relevantes dentro de esa información. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos de lectura analítica. De pronto, más que aprendernos los conceptos, es más entender que eso hace parte del trabajo como científico de datos, ¿no? Es mucho análisis, muchas preguntas. ¿Listo? Entonces esa sería la respuesta. Vamos con la siguiente. Listo, Juan David Guzmán. Y la pregunta para ti es, ¿por qué no es recomendable empezar un análisis directamente con modelos? Uf, en realidad no sabría. Vale, perfecto. Entonces, ahí para apoyarte, nosotros hablábamos de que muchas veces entrábamos directo a trabajar con herramientas de tecnología y a, mejor dicho, modelos matemáticos, pero muchas veces no tenemos como el contexto de lo que nosotros queríamos hacer. Entonces, no es recomendable porque primero se debe entender el problema y los datos y parte de entendimiento es todo este conjunto de preguntas y de lecturas que hemos venido mencionando que debemos hacer primero, antes de nosotros pues empezar a analizar directamente los modelos. Entonces, dentro de lo que, bueno, no es recomendable precisamente por eso trabajar los datos o trabajar directamente más bien con los modelos, porque además de lo que dice Denis, de preparar los datos, pues primero debemos es preguntarnos y entenderlos, para decir ya después, por supuesto, pues hacer ese análisis directamente con modelos, ¿listo? Entonces eso hace parte de esa primera fase, esa sería la respuesta. Listo, vemos la siguiente. Esta pregunta está muy fácil. Que no sé, creo que Carlos tampoco lo vi. Carlos, ¿estás por ahí? Listo, entonces voy a volver a girar la ruleta.
Esta vez es para Angie, pero creo que Angie Peña, creo que tampoco está. Entonces voy a volver a girar la ruleta. Bueno, esta le cayó ahora sí a Mallory, que está que se responde. Has acertado en todas, en esta con seguridad no vas a fallar porque está muy fácil. ¿Qué herramienta aprenderemos principalmente para trabajar con datos? Listo, ya. Si esa es respuesta, súper fácil y sencilla. Python es la herramienta que vamos a trabajar básicamente. O bueno, principalmente. Listo, vamos con la siguiente. Esta pregunta es para Laura Pérez, pero... Ah, mentira, sí, Laura Pérez sí está. La pregunta, bueno, pues creo que también es fácil. Dice, ¿qué librería de Python se usa principalmente para manipulación de datos? Yo no sé si la recuerdas o no. Listo. Entonces ahí ya tuviste ayuda. Laura, Pandas es la principalmente la librería de Python que vamos a usar para manipular esos datos. Muy bien, me gusta que lo tengan claro. Entonces vamos con la siguiente. Sí, cuéntanos, Mallory. Bueno, creo que Mallory no tiene micrófono, entonces mientras nos pregunta, la pregunta, bueno, ¿qué relación tienen las librerías que mencionas con Python como tal? Bueno, esa relación, yo les hablaba del análisis de datos que vamos a hacer. En Python pues existen muchas librerías, pero principalmente esas en su momento vamos a ver cómo utilizarlas para el análisis de los datos. Y en Python, o sea, tú entras a Python y tienes que, es uno de los componentes o es una de las funcionalidades que tú vas a encontrar en Python para analizar datos. Pero pues ya cuando analicemos esos datos lo vamos a ver como tal, es como lo que te podría decir por ahora. Y ahí es como intervienen datos, es una de sus tantas librerías, componentes. Básicamente eso, Manuel. Y para Johnny, la pregunta sería la siguiente. Ya vamos a acabar con esa sesión de preguntas. ¿Por qué la visualización de datos es importante? Creo que Johnny no está. Entonces voy a girar aquí rápidamente la ruleta. Adriana. Entonces, ¿por qué la visualización de datos es importante? Esa está fácil también. Buenas noches, pues porque de ahí parte todo el trabajo del análisis de datos. Perfecto. Ahí nosotros, digamos que, bueno, voy a complementar en realidad, porque nosotros empezamos a analizar datos incluso antes de la visualización, pero ya cuando visualizamos esos datos, identificamos patrones y comunicamos los resultados, que yo les decía que había equipos incluso no técnicos a los que nosotros les comunicábamos esa información. Entonces, en la parte de visualización nosotros lo hacemos y por eso es importante para comunicar esos resultados. Listo, Adriana, muchas gracias. Creo que me queda una pregunta.
Y la pregunta ya para finalizar va para Rigoberto Murillo. Esta pregunta es la siguiente. ¿Qué es Machine Learning o aprendizaje de máquina en términos sencillos o simples? Buenas noches. Aprendizaje de máquina es como la máquina va aprendiendo o captando las instrucciones que les vamos dando. Es como el aprendizaje que la máquina va teniendo a partir de las instrucciones o el aprendizaje que ella misma va adquiriendo sobre los procesos o sobre los análisis. Listo, voy a complementar tu respuesta, y es que con ese insumo que nos da la máquina de los modelos que va aprendiendo, por supuesto, es importante. En el Machine Learning o en el aprendizaje de máquina hablábamos que estos son métodos que permiten a los modelos aprender patrones a partir de datos. Entonces, esa es la palabra clave también para complementar esa respuesta. Modelos para aprender patrones a partir de datos. Y sí, es una de las ramas incluso de la IA. De hecho, va antes de la IA y como para complementar la respuesta de Denis. Bueno, esas eran las preguntas. Ya creo que me pasé un poquito de tiempo. No sé si tengan alguna pregunta adicional o si no, ya sería para cerrar. Sí, cuéntanos, Daniel. Profe, yo rápidamente una pregunta, o más bien una aclaración de lo del dataset. No me quedó muy claro esa parte. Sí, el dataset simplemente yo les decía que su adaptación al español es un conjunto de datos y tú lo vas a ver de manera tabular. Es toda la agrupación de los datos que tú vas a ver. Llamémoslo tablas, como en términos así simples. Y eso todas esas tablas o ese grupo de información lo van a mencionar mucho como un dataset. Pues digo tablas porque ya lo vas a ver organizado. Una data muchas veces no está estructurada en tabla. Y ya cuando te hablan de un conjunto de datos o dataset, sí lo vas a ver ya en este formato, en forma tabular. Entonces, básicamente es un grupo de datos, siempre que te digan dataset. Ya. Pero tú hablabas de que las columnas, es como la parte que tengo la duda, las columnas o las filas. Ah, bueno, sí. Sí, porque el dataset, como ya te estoy hablando de unas tablas, pues está compuesto por las columnas, que eran las variables, y las filas, que era el otro componente de este dataset. Entonces, por eso te decía, como cuando te digan dataset, tú imagina que son tablas que tienen cierta información. Múltiple información que puede ser dependiendo como ese conjunto de datos que estemos analizando, pues no sé, clientes, ventas, sí, depende. Pero tú imagínalo como una tabla con información, es básicamente un dataset, un conjunto de datos. Ok, gracias. Listo, no sé si alguien más tenga una pregunta, si no, pues ya cerraríamos. Igual ustedes ya saben que ahí están los otros canales de comunicación para, en la medida que vayan, pues, surgiendo más inquietudes. Y ya, eso sería todo por hoy. Ya nos veríamos entonces la próxima semana con la sesión número 2. Profesor. Gracias, profe. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, buenas Buenas noches. noches.